El odio, la imposición, la necedad, la discriminación, la escasez de diálogo, la humillación, alertan y advierten que se nos viene encima una ola de violencia, destrucción y muerte, una ola de linchamiento ideológico humillante que encarna después en la paliza física. Ya está pasando ahí lo vio en las imágenes. La intolerancia está llevando oscuridad a una potencia mundial que incluso podría desbancar a China en el futuro. El fanatismo está llevando tormenta a un lugar que ha impactado también al planeta por su desarrollo tecnológico, nuclear y financiero. Parecería que el mundo entra a las cruzadas del futuro. Intolerancia es también otro virus que presagia mortandad. ¿De qué lugar estoy hablando? Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Es la India. Es ya la quinta economía del mundo. Desplazó a Francia y al Reino Unido. Su Producto Interno Bruto es de 3 billones de dólares. Es el segundo país más poblado del mundo, más de 1.300 millones de habitantes. Se calcula que en 2021 sea el más poblado y supere a China. La India también tiene un número de pobreza gigante, alrededor de 300 millones. Su industria del cine es la más productiva del mundo. Es una potencia nuclear, entre 80 y 140 ojivas. Y un comercio pujante. Solo que... la India reprime con fuerza a los musulmanes. El gobierno ultranacionalista, que es mayoría y gobernante, le ha dado alas a los extremistas hindúes. Así, se ha aprobado la ley de ciudadanía. Esta ley le da la nacionalidad india a millones de refugiados de Afganistán, Pakistán y Bangladesh, pero con una condición: que no sean musulmanes. Los musulmanes demandan el fin de la violencia y quieren los mismos derechos que el resto de migrantes. जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी. Aunque alegan que la ley no afecta a los musulmanes indios, acusan al primer ministro de permitir que se haga una limpieza ideológica. El 14% de la India profesa el Islam y el 80% el hinduismo. Turbas de hindúes radicales persiguiendo manifestantes musulmanes es el paisaje, mientras la policía mira o incluso se une. Los extremistas atacan mezquitas e incendian casas y negocios, gritando India para los hindúes. Centenares de heridos y muertos en los últimos meses. Irán denuncia la violencia contra los musulmanes y pide a la comunidad internacional que presione al gobierno indio para que pare a los extremistas. Los corazones de los musulmanes de todo el mundo están afligidos por la masacre de musulmanes en la India. El gobierno de la India debe enfrentar a los extremistas hindúes y sus partidos y detener la masacre de musulmanes para evitar su aislamiento en el mundo del Islam. Seyyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias, como siempre, a usted por estar ahí detrás de la razón y detrás de nosotros, empujándonos a ser mejores cada vez y defendiéndonos también de la censura en YouTube. Vamos directamente con nuestros invitados. Están con nosotros dos maestros
que pues apreciamos mucho, Iñaki Gil de San Vicente. Gracias, Iñaki, por estar nuevamente con nosotros allá en San Sebastián. Y Nicola Jadua, analista internacional en Chile, maestro. Gracias, Nicola, por estar aquí también. Les pido su ayuda porque tenemos muchas preguntas y muy poquito tiempo. Iñaki, comienzo contigo. A ver, como es un tema que pues no se toca mucho, primero quiero que me expliques qué es lo que quiere el gobierno y qué quieren los manifestantes musulmanes, por favor. Bueno, el gobierno prácticamente quiere solucionar o quiere avanzar, quiere mantenerse y quiere desarrollar su propia fuerza política para ganar las siguientes elecciones. Y para eso tiene que moverse en un problema que como mínimo tiene cuatro vertientes, ¿no? La vertiente más, digamos, más visible del problema es la enemistad histórica que ha tenido el hinduismo contra el Islam. Simplemente desde 1947-48 varios millones de islamistas, algunos calculan de musulmanes, algunos calculan que hasta 10 millones fueron masacrados durante el proceso de la independencia india, ¿no? Esto por una parte, y eso ha ido agudizándose posteriormente y está digamos, azuzado por la segunda cuestión, la propia necesidad reaccionaria, neoliberal, ultraconservadora y realmente racista y de ultraderecha filonazi incluso de este gobierno, ¿no? Que ya se veía de antemano. El propio Modi ya en el año 2002 había encabezado ataques contra los musulmanes, pero no solamente contra los musulmanes, sino también contra todas las fuerzas progresistas en general dentro de la India, ¿no? Este es el segundo componente, ¿no? Luego hay un tercer componente que en estos momentos está oculto y está en proceso de, digamos, de intento de negociación, ¿no? Que es el componente de las relaciones económicas con los Estados Unidos, ¿no? La India tiene a su favor un superávit de 25.000 millones de dólares en el comercio con los Estados Unidos, ¿no? Parece mucho, pero no es nada. El superávit de China con respecto al comercio con los Estados Unidos es de 420.000 millones de 2018, ¿no? O sea, 17 veces más, ¿no? Y esto nos lleva, por último, al cuarto problema, que yo pienso que es en estos momentos el que vertebra a todos los demás, ¿no? La opción clara de la India por la derecha, por la nueva derecha filofascista desarrollada por el imperialismo norteamericano y por el grupo, digamos, de republicano alrededor de Trump, que quiere concretamente en el Océano Índico sumar a la India en la estrategia contra China, ¿no? Cualquier punto de los cuatro nos llevaría a un debate muy en profundidad, ¿no? Y luego queda un punto quinto, que es el punto de los propios intereses internos de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? La proximidad de las elecciones y un problema que tiene Donald Trump, y es que la mayoría de los hinduistas en Estados Unidos votan republicano. Y esto se presenta como un serio problema para Donald Trump, que quiere ganar, quiere asegurar su poder, ¿no? Básicamente estos 4 puntos que he citado y este quinto, desde luego, nos darían para mucho debate. Bien. Nicola, a ver, ¿cuál es la razón de haber declarado una ley a favor, pero simultáneamente en contra de los migrantes? Y además, para entender el fenómeno, pues ¿por qué hay tanto migrante de Afganistán, Pakistán y Bangladesh? Por favor. Bueno, el proceso migratorio, Roberto, bueno, perdona, antes que nada saludarte y gracias por estar contigo acá. Gracias. Estoy muy de acuerdo con Iñaki en lo que él ha planteado. El problema de las migraciones generalmente es por, uno, la situación de inestabilidad que hay en Afganistán y en algunos otros países, también la situación de miseria, de falta de oportunidades, y la India, que es un país, un tremendo país que se industrializa en progresión geométrica y que tiene una de las industrias y comercios más pujantes del mundo, entonces abre oportunidades. Eso muchas veces va en contra de la mano de obra nativa y por esa razón a veces se colocan este tipo de restricciones. Pero aquí hay otro problema que debe ser mencionado y que es el acercamiento cada vez mayor que hay entre la India e Israel y Estados Unidos. La India le está comprando armas a Israel y le está vendiendo algunas tecnologías a Israel. Y la India tradicionalmente, desde la época de Gandhi en adelante, con Nehru y todos los grandes
líderes que ha tenido la India ha sido absolutamente contraria al Estado de Israel. Desde la época de Nasser, Tito y Nehru, que hacían prácticamente de cabeza del mundo los no alineados. Ahora se pretende atraer fuertemente a la India hacia las políticas imperialistas norteamericanas y hacia las políticas fascistas israelíes. Para neutralizar la presión interna en la India está justamente el elemento catalizador que han sido los musulmanes a través de la historia. De esta manera, estas explosiones que hay en contra de los musulmanes y la forma que se está haciendo, por un lado está el interés norteamericano, el interés israelí y el sacar la presión interna de los musulmanes hacia el gobierno que impida o que deje en evidencia los tratos políticos y económicos y militares que está teniendo con esta potencia fascista que es el Estado de Israel. Hay todo un conjunto de situaciones que llevan justamente a esta situación. ¿Por qué los hinduistas radicales o ultranacionalistas, Nicola, no quieren a los musulmanes migrantes? Bueno, ellos dicen que a los musulmanes migrantes. Si tú te das cuenta a nivel del mundo, siempre los neonazis, los fascistas, la ultraderecha conservadora, en todo el mundo, siempre las emprende contra los inmigrantes. Si tú lo puedes ver en Alemania, lo puedes ver en Francia, lo puedes ver en el Reino Unido, en todos estos países donde las emprenden. Lo que ocurre es que los conservadores consideran siempre que la problemática interna no es producto de una economía capitalista reaccionaria, neoliberal, que es precarizadora de la vida de las personas, sino que la problemática vendría desde el punto de vista de la llegada de inmigrantes que le quitan las posibilidades de trabajo a los nativos de esos países. Es una forma absolutamente absurda, es como la avestruz que entierran la cabeza porque no quieren ver lo que hay alrededor. El problema que hay en esas economías capitalistas es un problema insoluble que va a existir absolutamente siempre, y la migración también va a existir siempre, porque no solo está el saqueo imperialista que hace de los países, que los empobrece y que obliga a estas inmigraciones, sino que además el sistema capitalista va produciendo estas desigualdades, profundiza las situaciones de miseria y se provoca justamente el problema de la migración. Tiene una doble alimentación. El reprimir eso no es más que una forma ridícula de querer buscar culpables que estén fuera del sistema. Mira, qué bonito símil se me acaba de ocurrir con lo que dices, porque además hay que recordar que todo este caos en esa zona se lo debemos a las reglas y escuadras británicas que dibujaron mapas y se partieron y se repartieron todo ese lugar y lo dejaron en caos por décadas. Iñaki, a ver, con lo que me decías, que yo te iba a preguntar justamente eso, porque era sospechoso que este movimiento nacionalista, patriotista, que si bien no es nuevo, pero que tiene un auge tremendo, empezando por Donald Trump, que justamente acaba de visitar la India, además, y que no solo es Trump, sino el movimiento nacionalista parece una peligrosa ola mundial, y precisamente Bharatiya Janata, el partido gobernante en la India, pues es ultranacionalista. Quiero que desde esos puntos me expliques el fenómeno de la violencia, Iñaki. Una cosa es no estar de acuerdo, otra cosa es matar a la gente, destruir sus casas, y cómo y por qué este odio. Yo te pregunto, ¿hay detrás algún factor económico global o político global, ya que en estas regiones circundantes, en China, en Myanmar, se ha denunciado también lo mismo? ¿Es un nuevo mapa geopolítico de conflictos confesionales que se está diseñando? Por favor, explícame este fenómeno de la violencia que estamos viendo. Creo que es muy interesante. Bueno, mira, el viaje de Donald Trump no es el primero, es el primero de un presidente norteamericano, ¿no? Pero ya Obama mantuvo muy buenas relaciones con el progresivo escoramiento de la India hacia el lado occidental.
digámoslo así, ¿no? Simplemente lo que ha hecho Trump se ha intentado apropiar para sí de una vía abierta ya con Obama, cuando Obama intentaba crear y avanzar con una política aparentemente menos brutal que la de Trump, pero en el fondo más brutal porque era mucho más astuta, más civilina y más maquiavélica. Obama ya mantuvo una línea de acercamiento a India, ¿no? De la misma forma, Modi, una de las primeras cosas que hizo cuando fue en esta segunda vez presidente fue a todo correr hacer un viaje en junio de 2019 a Estados Unidos a entrevistarse con Trump, ¿no? Y todos sabemos que cuando hay viajes de estos, lo importante no son las fotos que se establecen o cómo Modi le ha llevado a Donald Trump a un escenario que precisamente lleva el nombre de Hotel Trump en Nueva Delhi, ¿no? Sino las conversaciones y las negociaciones que hay ahí de fondo, ¿no? Entonces, en este proceso de acercamiento de dos potencias, una potencia imperialista y otra que quiere ser subimperialista, hay un problema frente a ellos, ¿no? Que es el problema de la presencia del eje euroasiático, China y Rusia, y a la vez de cómo Pakistán, que era un aliado de Estados Unidos, un aliado estratégico de Estados Unidos en el caso de Afganistán, está escorando abiertamente, está girando abiertamente hacia China, ¿no? En este complejísimo programa hay otro punto, y es que la política económica de Modi ha sido un fracaso rotundo. Modi se caracterizó por una política económica, digamos, de neoliberalismo crudo y duro, de hoz y coz, ¿no? Y no ha conseguido reactivar. El desarrollo de la India, es un desarrollo meramente cuantitativo, porque parte de un atraso secular, ¿no? Entonces es un desarrollo cuantitativo con algunos niveles de tecnología comprensible por la inmensidad y la población disponible, pero es un desarrollo cuantitativo que está llegando ya al límite y que en estos momentos está topando con serios obstáculos, ¿no? Y que va a topar todavía más con las restricciones que vienen impuestas no solamente con el coronavirus, sino con el estancamiento mundial. Todo esto hace un problema muy claro. En las condiciones internas, con una lucha de clases interna en la India, donde las huelgas son por centenares de millones de personas, el azuzamiento del odio, como se ha explicado antes, como ha explicado el compañero chileno, el azuzamiento del odio, de esa reserva de irracionalidad, como analizaba un autor de la Escuela de Frankfurt hablando del fascismo en Europa, de esa reserva de irracionalidad tiene una función muy clara, tiene la función de hacer una piña alrededor de los ejes de las burguesías, de los subimperialistas y de las burguesías imperialistas, en este caso de Estados Unidos y a otro nivel de Europa, ¿no? ¿Cuál es el enemigo a batir? El enemigo a batir lo toman de entrada a tres niveles. El enemigo a batir lo toman con el islamismo, con la religión musulmana, con el movimiento de las mujeres, que en la India es poderosísimo, y con el movimiento obrero reivindicativo. Pero detrás de todo eso está China. Ahí está realmente el problema que está emergiendo en estos momentos a la superficie, porque los convenios que ha tenido Estados Unidos con la India no han sido, y las negociaciones no han sido sobre la deuda pequeñita que tiene, sobre el déficit que tiene el comercio entre ambos países, que he dicho que es 17 veces menor que el de China. Lo que está en juego detrás de todo esto es el rearme intensivo desde 2018 y 2019 de la India. ¿Para qué? Para la India convertirse en su potencia dominante del Océano Índico. Y el Océano Índico va a tener una importancia clave conforme se extienda la ruta de la seda. Todos sabemos que hay un corredor negociado ya y que está en vías de desarrollo entre China, Pakistán, etcétera, que va precisamente a una de las zonas de la India más conflictiva, porque es una nación, es un pueblo en la India que quiere un nivel de independencia que Modi no le va a conceder. Ese recurso, esa vía estratégica, que es una vía terrestre y a la vez una vía ferroviaria, va a un puerto estratégico para expandir la ruta de la seda por el Océano Índico y evitar pues prácticamente mínimo de 2 semanas de transporte, y sobre todo zonas militares muy controladas por los Estados Unidos y
Australia, ¿no? Bien. Ese eje estratégico Estados Unidos lo quiere reventar. Para reventarlo tiene que enfrentar a la India con Pakistán. Para enfrentar a la India con Pakistán y los 3.400 kilómetros de frontera que separan a China con la India, 3.400 kilómetros de frontera, requiere carne de cañón armada por Occidente y por Estados Unidos. Esa carne de cañón solamente se lo puede dar el pueblo hindú alienado, enfervorizado, fanatizado, que cree, que espera que con llegar a ser un subimperio, una potencia subimperialista, toda su situación que va empeorando va a mejorar de la noche a la mañana. Bien. Aquí está realmente el secreto. Bien. Muchísimas gracias, Iñaki. Pues Nicola, igual por hacernos este gran mapa. Ya nos vamos y quiero que me expliques, por favor, en este momento, en medio de esta tragedia que vemos ahí, el líder de Irán hace un llamado, y cito textualmente lo que dice el líder: el gobierno indio tiene que enfrentarse a los extremistas hindúes y sus partidarios e impedir su aislamiento en el mundo islámico al detener el asesinato de los musulmanes. Dame tu análisis del llamado del líder de Irán, Nicola, y cómo será tomado por la India y cómo será también tomado. Bueno, primero esa pregunta, a ver si nos alcanza el tiempo, por favor. Bueno, es una acción bastante decidida, muy clara, que ha hecho Irán en la defensa de los musulmanes, independiente de su facción. Lo ha hecho muy bien. Ante el silencio que ha tenido otros centros que se autocalifican como centros de aglutinamiento de los musulmanes, como Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, que han mantenido silencio. Han mantenido silencio porque detrás de esto hay un plan, como muy bien lo explicaba Iñaki, hay un plan norteamericano-israelí que apunta a eso. Y también yo le agregaría al análisis que ha hecho el compañero, que Estados Unidos busca la posibilidad de que la crisis intercapitalista lleve a una confrontación militar, no Estados Unidos y China, sino que China y la India, que ambos países quedarían tremendamente destruidos, y ahí Estados Unidos pasaría a ser una especie de plan Marshall que definitivamente significaría una camisa de fuerza para el desarrollo económico tanto de China como de la India. Este es un pensar a largo plazo de Estados Unidos que ya día a día ve el ocaso, que cada vez lo tiene más cerca, y una forma de evitar la destrucción definitiva de este imperialismo norteamericano es justamente que China, que es quien lo ha desplazado de casi todos los mercados y lo desplaza a través de la ruta de la seda del 65% del comercio del mundo, entonces una confrontación militar que sería tremendamente duradera y destructiva entre China y la India. Perdona que me haya extendido, ¿no? No, bien. Nicola, ¿cómo tomarán la recomendación, bueno, no la recomendación, el llamado de protesta digno del líder de Irán? ¿Cómo lo tomará la India? Bueno, todo el mundo islámico debiera protestar, y tiene un tremendo significado, como digo, que Irán esté a la vanguardia de la defensa de los musulmanes. Siempre, de hecho, lo ha estado. Yo veo que la cordura debe implantarse tarde o temprano, porque esto no es aislado de lo que ha ocurrido en Myanmar y todo lo que está ocurriendo, porque por un lado Estados Unidos asusa a las fuerzas más reaccionarias, las fuerzas más arcaicas y medievales del islamismo que están en Arabia Saudita y en Bahrein, en esa zona, y por otro lado utiliza esos mismos defectos de esos países para descalificar al Islam. Vale decir que también, si nosotros observamos, en la primera línea de fuego antiimperialista están los países musulmanes islámicos, principalmente la alternativa popular del islamismo, que es la alternativa chiita, y ya vemos nosotros que está Irán, Yemen, Hezbollah, los palestinos, y tenemos a Siria e Irak en la línea antinorteamericana. Entonces, si te das cuenta, también busca como un efecto eso. De todas maneras, creo que el llamado va a ser ha sido muy bien recibido por los musulmanes en general. Creo que la India va a corregir esa situación, debe corregirla. Si tienen cordura, sabrán que van a un despeñadero que tienen que evitarlo a como de lugar. Pues te agradezco mucho, Nicola, te agradezco mucho, Iñaki. Gracias a los dos por estar aquí. Buenas noches
Gracias, como siempre. Gracias a usted. Pues cerramos el programa con esto. El coronavirus continúa extendiéndose por todo el mundo y a la par, el otro coronavirus, a la par del otro coronavirus, está el virus del egoísmo. Igual o peor, parece que van en competencia. Egoísmo como la fuente de racismo, discriminación, obsesión, represión, violencia y muerte. Después de miles de muertos, billones de dólares y casi 2 décadas de explotación del país, el caos no solo continúa, sino que la crispación va en aumento. Si no son los atentados, entonces son 2 presidentes. Imagínese usted, 2 presidentes que juran el cargo al mismo tiempo, que se invalidan mutuamente, pero que se proclaman cada uno como el verdadero y el original. El pueblo está más roto que nunca y el paisaje de terror pues es de puras balas. Y me pregunto qué futuro le espera a un niño que nace en esa tierra. No estoy hablando ya de la India, estoy hablando de otro país. ¿Y qué pasaría si ese niño hubiese sido usted? Mañana aquí, la invasión maldita. No se lo pierda en Detrás de la Razón.